En este video sobre la materia de pavimentos vamos a tratar el primer tema, aspectos generales, principios básicos y estructura de un pavimento. ¿Qué es un pavimento? Un pavimento es una estructura constituida por una serie de capas superpuestas que se diseñan y constituyen teniendo en cuenta diferentes métodos, normas y especificaciones técnicas para materiales apropiados, que se someten a diferentes procesos constructivos con el fin de obtener una superficie apta que presente la rigidez y durabilidad necesaria para el tránsito de vehículos. Entre las funciones de un pavimento podemos tener que deben ser resistentes a la acción de las cargas impuestas por el tránsito, ser resistente ante los agentes del intemperismo, como podría ser la lluvia y el sol, presentar una textura superficial apta para la velocidad prevista de circulación de los vehículos, puesto que esto tiene influencia directa en la seguridad vial. Ser resistente al desgaste generado por el efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. Ser durable, ser económico. El ruido de rodadura, el interior de los vehículos que afectan al usuario, así como el exterior que influyen en el entorno, deben ser adecuadamente moderados. Estos también deben poseer un color adecuado para evitar reflejos y deslumbramiento, y así ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. Entre las capas que se encuentran en un pavimento tenemos la subrasante, un material seleccionado, esto sería en el caso de pavimentos flexibles. La subrasante, un material seleccionado, una subbase granular, una base granular y una capa asfálticas que están compuestas por una serie de capas. En la clasificación de los pavimentos tenemos pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos mixtos. Pavimentos flexibles son aquellos construidos con materiales asfálticos y materiales granulados. Es una estructura formada por la superposición de capas que distribuyen las cargas, que llegan al subrasante desde la superficie. La capa superficial está compuesta de concreto asfáltico, AC, mezcla de asfalto y agregado. Aquí podemos observar la carpeta asfáltica, la subbase, la base y la subrasante, y la carga que ejercen las ruedas de los vehículos al pasar. La carpeta asfáltica está constituida por una mezcla asfáltica que proporciona la superficie de rodamiento, que soporta directamente las solicitaciones del tránsito y aporta características funcionales. Estructuralmente, la carpeta absorbe las fuerzas horizontales y verticales por parte de los vehículos, ya que las cargas de los vehículos se distribuyen hacia las capas inferiores por medio de las características de fricción y cohesión de las partículas de los materiales, y la carpeta asfáltica se pliega a pequeñas deformaciones en las capas inferiores, como podemos observarlo aquí. Pasa por la carpeta asfáltica y va deformando las capas inferiores sin que la estructura se rompa. Las capas que forman un pavimento flexible son carpeta asfáltica, que esta está compuesta por unas diferentes capas, la base, subbase. Entre la subbase y la subrasante tenemos una capa de material seleccionado, dependiendo del tipo de material de la subrasante y la calidad. En esta imagen de pavimentos flexibles podemos observar algunos pavimentos flexibles, ya sea en construcción o ya listos en su totalidad. En el siguiente video podemos observar las capas de un pavimento flexible. Asfáltica, que es la parte superior, hasta la subrasante. Podemos observar la capa subrasante en color verde. Luego tenemos una capa subbase granular, teniendo en cuenta que entre la capa subbase granular y la subrasante se encuentra una capa de material seleccionado para mejorarlas, el contacto entre ellas. Luego tenemos una base granular, que en este caso lo que se llama capa subbase, pero vendría a ser una capa base. Y luego la carpeta asfáltica, que la carpeta asfáltica está constituida por una base asfáltica,
Riego de imprimación, otra capa asfáltica remanente, tiene un riego de adherencia, la carpeta de rodamiento y una capa de cera en su parte superior. El pavimento flexible. Los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos son pavimentos construidos con hormigón de cemento Portland y materiales granulares. Los pavimentos rígidos son una estructura formada por una losa de concreto de cemento Portland, PCC, agua y agregados. La losa de pavimento de cemento Portland da la capacidad estructural, mientras que la capa de subbase puede o no ser colocada, ya que ésta estructuralmente no brinda ningún aporte. Como podemos observar, la carga distribuida en los pavimentos rígidos es de una manera continua. Y podemos observar las capas que vendrían siendo la capa de la losa de pavimento Portland, una base o subbase, o ambas, dependiendo del caso, y una subrasante. Los pavimentos rígidos se integran por una capa o una losa de cemento Portland que se apoya en una capa de base constituida por grava. Esta capa descansa en una capa de suelo compactado llamada subrasante. La resistencia estructural depende principalmente de la losa de concreto. Aquí podemos observar parte de la construcción de los pavimentos rígidos o cuáles son los elementos que necesitan, y podemos ver juntas y barras de unión, las juntas de dilatación, como se pueden observar, donde está el pasador, el material sellado y el material de relleno. Los componentes principales del sistema, que es la junta longitudinal, la junta transversal, las barras de unión, donde podemos ver la subrasante, la subbase, los pasadores, el espesor, entre otros. Las juntas son las que determinan las dimensiones de las losas de pavimento y permiten controlar las formaciones de fisuras intermedias, tanto a edad temprana como en servicio. Estas brindan transferencia de carga, permiten el movimiento y dividen la construcción para controlar y reducir los efectos perjudiciales del agrietado, o transferir las cargas entre losas. Se usan hierros redondos de distribución o barras de anclaje y pasadores, como podemos observar en la figura. Luego sabemos que los pasadores vendrían siendo las barras de acero lisas colocadas en las juntas transversales para transferir cargas sin restringir el movimiento horizontal de las losas. Y las barras de unión se colocan en las juntas longitudinales para mantener ancladas las mismas, garantizando de esta manera que éstas provean de una transferencia de carga. En esta imagen podemos observar el proceso constructivo de los pavimentos rígidos, ya sea con una máquina de gran tamaño, ya por obreros en menor tamaño, que podemos observar las barras de unión y los pasadores, y aquí podemos observar en la figura de abajo, la inferior izquierda, cómo debería verse en su proceso constructivo, y finalmente ya como se ve al estar terminado. En el siguiente video podemos ver el proceso constructivo de los pavimentos rígidos, donde primero tenemos desmonte y limpieza, que es limpiar la superficie. Luego tenemos maquinarias necesarias para realizar la compactación del suelo, de la subrasante en este caso, y tenemos otro camión que lo está preparando. Luego la colocación de concreto encima de la base, que ya ha sido compactada, por medio de maquinarias específicas para realizar esto. Como que podemos ver, la distribución del concreto por medio de una maquinaria específica para este. Y luego la pavimentación, donde nivelan las capas de pavimento, que en este caso sería cemento Portland. El microtexturizado longitudinal es para tener más adherencia en las llantas de los vehículos y no sea completamente liso.
el pavimento rígido completamente en su función, construido en su totalidad. Como tercer tipo de pavimento tenemos los pavimentos mixtos, que son la combinación de pavimentos flexibles y rígidos. En la imagen podemos observar pavimentos rígidos, que son de cemento, con una mezcla de gravas. Esto para hacerlos con una textura diferente y una calidad diferente. Por eso se denomina pavimentos mixtos, porque no solamente son de cemento Portland. Tienen marcas de agarre y se le colocan algunos otros materiales. Y también podemos ver, esta es la combinación de un pavimento flexible sobre un pavimento rígido. Cuando se coloca el pavimento flexible, la capa asfáltica, sobre el pavimento rígido, que vendría siendo una capa de cemento Portland, él tiende a agrietarse por donde se encontraban las juntas de dilatación del pavimento rígido, como se pueden observar en las imágenes. En la imagen inferior podemos observar un pavimento flexible en su construcción y un pavimento rígido. Tenemos principales diferencias entre pavimento flexible y pavimento rígido. Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas a la subrasante. La alta rigidez de la losa de concreto le permite mantenerse como una placa y distribuir las cargas sobre un área mayor de la subrasante, transmitiendo presiones muy bajas a las capas inferiores. Por sí misma, la losa proporciona la mayor parte de la capacidad estructural del pavimento rígido. Y en este caso, el pavimento flexible está construido con materiales débiles y menos rígidos que el hormigón, más deformables. Estos transmiten la subrasante las cargas de manera más concentrada, por eso es que pasan por las capas inferiores, va distribuyendo total de la carga en menos áreas de apoyo, o sea, en menos cantidad de área. Por lo tanto, el pavimento flexible normalmente requiere más capas y mayores espesores para resistir la transmisión de las cargas a la subrasante. Propiedades. Pavimento rígido y pavimento flexible. Aquí tenemos una tabla con las diferencias entre estos pavimentos. En el número de capas tenemos un máximo de 2 capas en el pavimento rígido y el pavimento flexible está constituido por varias capas. La absorción de esfuerzos, tenemos que la losa de hormigón absorbe todo el esfuerzo, en cambio el pavimento flexible, buena parte del esfuerzo se transmite al suelo. En el costo de construcción tenemos mayor costo el pavimento rígido que el pavimento flexible. El pavimento flexible necesita un menor costo inicial. Las deformaciones, tenemos menores deformaciones en el pavimento rígido. En vida en servicio tenemos mayor vida útil el pavimento rígido y menor vida útil el pavimento flexible. En el costo de mantenimiento tenemos un menor costo de mantenimiento del pavimento rígido y un mayor costo del pavimento flexible. En la seguridad existe mayor fricción en la superficie de rodadura del pavimento flexible, siendo este más seguro. Y en las juntas, la capa de rodadura es prácticamente continua, y en cambio en el pavimento rígido tenemos una discontinuidad en las capas de rodadura. Puesta en servicio. El pavimento rígido requiere varios días de fraguado, mientras el pavimento flexible se coloca en servicio después de terminar casi inmediatamente. Los rendimientos son menores en pavimento rígido. Los pavimentos flexibles tienen mayores rendimientos porque la mayor superficie pavimentada en cada jornada de trabajo. Drenabilidad. El pavimento rígido no drena de la misma forma que un pavimento flexible, siendo mejor un pavimento flexible. Confort. Tenemos que los pavimentos flexibles tienen mejor confort o mayor confort que un pavimento rígido. Esto debido al amortiguamiento proporcionado por la capa asfáltica. En la visibilidad tenemos que el pavimento rígido tiene mejor visibilidad en la noche debido al color claro del cemento Portland o de la losa como tal. Y el pavimento flexible de día es más seguro debido a que no se refleja la luz en el color oscuro, de la misma forma como se refleja en el pavimento rígido. El comportamiento ante el agua de un pavimento flexible tiene un peor comportamiento a un pavimento rígido. Por eso es recomendado utilizar un pavimento rígido en zonas bajas o de frecuente inundación. Y en la sostenibilidad ambiental podemos tener en cuenta que el pavimento flexible deja una huella mayor de carbono, mientras que el pavimento rígido tiene menores emisiones de dióxido de carbono, debido a la fricción de los vehículos con el pavimento, la interacción que se
que se encuentran entre ellos. Gracias.